en Ezequiel capítulo 47. Otro profeta que tiene una visión de lo que pasará en el futuro. Y Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Luego el hombre me hizo volver a la entrada del templo y vi que por debajo del umbral del templo salía agua hacia el oriente. Pues la fachada del templo miraba hacia el oriente, el agua corría por debajo hacia el lado derecho del templo, al sur del altar. Y el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta en dirección a la puerta que da hacia el oriente. Y vi que el agua salía del lado derecho. Aquel hombre salió y se dirigió al oriente. En su mano llevaba un cordel, y con él midió 500 metros, y me hizo pasar por el agua, lo cual me llegaba hasta los tobillos. Luego midió otros 500 metros, y me hizo pasar por el agua, que ahora me llegaba hasta las rodillas. Y luego de medir otros 500 metros me hizo pasar por el agua y esta me llegó hasta la cintura. Y si seguimos leyendo dice que el agua llega hasta que tiene que nadar. Va en aumento y al final se convierte en un río. En el versículo 6 dice, entonces me dijo, ¿te das cuenta, hijo de hombre? Ezequiel, estoy seguro que dice, no. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cuando volví, pude ver que en ambas márgenes del río había muchísimos árboles. El hombre me dijo, esta agua corre hacia la región del oriente y baja al Arabá y se pierde en el mar. ¿Qué mar? El mar muerto, donde hoy en día no hay peces, no hay vida. Pero esta visión se trata de lo que Dios hará en el futuro. Dice, una vez que el agua entra en el mar, se vuelve agua saludable. Todos los seres vivos que naden por donde entra la corriente vivirán. Habrá muchísimos peces que por haber desembocado ahí esta agua recibirán salud. Todo lo que entre en este río vivirá. Junto al río se pondrán los pescadores y tenderán sus redes desde Engadí hasta Eneglaín. Y las especies de los peces serán tan numerosas como las de los peces del mar grande. Pero sus pantanos y sus lagunas no se limpiarán, sino que seguirán siendo salinas. En ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, a los que nunca les faltará fruto, ni sus hojas se caerán. Estos árboles madurarán a su tiempo, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos serán comestibles y sus hojas serán medicinales. Bueno, hay mucho aquí. Y como propaganda, si hay cosas aquí que no han entendido, les animo a participar esta semana en un grupo Koinonia, donde quizás van a tocar esos temas otra vez con más profundidad. Pero para hoy día, basta decir lo siguiente. ¿De dónde sale esa agua que da vida? ¿De dónde sale? Del templo. El agua sale del templo y alcanza más allá, donde como consecuencia de esta agua, no solamente hay peces, sino hay árboles frutales, hay hojas que dan salud a las personas. El lugar que es el templo es el lugar santo. ¿Cuál es la idea aquí? La Biblia nos enseña que la santidad sale del templo hacia las personas. La santidad de Dios no es para separarnos de Dios, sino nos permite beneficiar de la persona del Señor. Pero seguramente en ese tiempo, el tiempo de Ezequiel, la gente no había entendido todavía eso. ¿Y por qué? Porque todo queda claro recién cuando vemos la santidad de Dios en la persona de Jesucristo. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan lo que pasó con los leprosos? ¿Se acuerdan cómo es esa enfermedad de la lepra? Algo que habla de una persona en pecado. Una persona separada del pueblo de Dios y separada de Dios. La lepra, una enfermedad que realmente ataca tu carne, tus nervios. Cuando al inicio
pierdes la sensación, chocas tu mano en la puerta y no sientes nada. Y poco a poco tu misma carne se va comiendo por esa enfermedad. Y ese dedo que fue chocado, mira, mi dedo fue chocado. Y no lo sentí. No creo que sea la lepra. Pero ¿cuál es la idea? Pasando un poco de tiempo, ese dedo ya no estaba. Un día de repente ni te diste cuenta y se había caído. Y un día estás con 5 dedos en la mano, después ya son 4. Después de un tiempo ya no son 4 sino 3. Y no solo eso, decían que esa enfermedad era la enfermedad que te hacía volver como elefante. ¿En qué sentido? La cara se desfiguraba. La nariz se deformaba y después se caía. Una enfermedad recontra mala porque era una enfermedad que te hacía apestar terriblemente. Tanto así que dice que esa enfermedad normalmente tomaba 10 años desde el inicio hasta que la persona se moría. 10 años de sufrimiento, de agonía. Y en las últimas partes de su vida, la persona apestaba tan terrible que a 15 metros de distancia, tú ya olías a la persona. Porque era tan feo. Y esa persona tenía que gritar y decir, leproso, leproso, para que la gente sabía que no podía sacarse, porque la persona terminaba también contaminada con la enfermedad de esa persona. La persona no podía pasar tiempo con su familia, no podía abrazar a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Tenía que vivir aparte. Terrible esta enfermedad. Y llega Cristo, el Santo de Dios. ¿Y qué hace Cristo? No ha hecho lo que Brian haría. Porque si yo fuera Cristo, al ver que la persona leprosa se acercaba, a unos 15 metros de distancia, yo diría, yo soy Dios, por si acaso, yo te puedo sanar a esa distancia, no te preocupes. Para evitar olerlo. Ninguna persona tocaba a una persona leprosa. Jamás. ¿Y qué hace Cristo? A 15 metros de distancia decía, ven. Sí, ven. Y quizás por primera vez en años, no solamente logró esa persona conversar con una persona, sino con Cristo. Y Cristo, en vez de decir, ahí nomás, Cristo tocaba a la persona con la lepra. Primera vez en años que esa persona fue tocada por una persona. Y Cristo lo sanaba. Y de repente la persona sentía, algo ha cambiado en mí. Y miraba la mano, ya tengo 5 dedos. Tengo una nariz completa. Caminaba mal porque se habían caído los dedos de pie y caminaba. Y de repente, ya camino bien. Ya no huelo feo. Estoy sano. Y Cristo y los demás abrazando a esta persona. Primera vez en años. Hermanos, cuando lo santo toca a lo impuro se vuelve santo. Una pregunta. ¿Cristo te ha tocado? Porque cuando Cristo te toca, algo cambia en ti. Aunque no lo ves, aunque a veces no lo sientes, Cristo dice que es así. La mujer con hemorragia, 12 años, sangrando, débil, frustrada, había gastado toda su plata en médicos, brujos, hierbas, cualquier cosa buscando una solución y cada vez peor y cada vez más endeudada. Avergonzada también porque la mujer que sufría hemorragia de sangre, la gente pensaba que seguramente había pecado. Era recontra pecadora. Una persona con flujo de sangre así no podía entrar a la sinagoga, no podía entrar al templo, no podía estar con los demás creyentes. Y un día se entera esa mujer que Cristo está caminando por ahí. Ella piensa
qué vergüenza que soy yo. Pero si yo podría solamente tocar el borde de su manto, yo voy a terminar sanada. Pero no voy a decir nada porque no quiero terminar con esa vergüenza de explicar qué es lo que ha pasado. ¿Por qué me acerco? Y además hay mucha gente está siguiendo a Cristo. Y ella, poco a poco, sin la gente darse cuenta, quizás toca su borde de su manto. Y piensa y siente, pero no dice nada. Y de repente algo que ella no esperaba. Cristo voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y le mira a la señora. Y los apóstoles, ay Señor, hay tanta gente, todo el mundo te está tocando. No, pero alguien me ha tocado. Y la señora, ¿y por qué Cristo pregunta quién me ha tocado? Es para avergonzarla, ¿no? No. Es primero para que ella sepa varias cosas. Primero que ella sepa que Dios sabe. Dios es consciente de lo que le está pasando. También para que la gente sepa que ella ya no es esa mujer con flujo de sangre, sino ha sido sanada. Que ya puede ir al templo otra vez. Que puede volver a su familia. Que es una mujer que ha sido perdonada. Además, con ese milagro Dios también está animando a otros que están ahí. Pero si tú, cuando yo pregunté, ¿Cristo te ha tocado? Si tu respuesta ha sido no, tócale a Cristo. Tú puedes tocarle. Él va a responder. Lo permite. Porque te ama. Los pecadores perdonados y transformados porque habían tenido contacto con Cristo. Los pescadores que se convierten en pescadores de hombres. Los que antes cobraban impuestos y robaban al pueblo por ser tocados por Cristo, dan a los pobres. Y no solamente invierten dinero en el reino de Dios, sino entregan sus vidas. Y con sus vidas sirven al Señor.